Bueno, hoy nos acompaña Daniel Ciesa. Bueno, le agradecemos por hacerse también lugar en la participación. Bueno, Daniel es el director de este seminario y con quien siempre hemos coordinado todas las propuestas que hemos hecho y también siempre se ha hecho el tiempo para participar en los encuentros, ¿sí? En cada uno de los seminarios él estuvo presente y siempre dio una clase. Eh, en primer lugar, Daniel es abogado, también es magíster en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología en la Universidad de Puebla. También es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es docente en grado y posgrado. En grado, bueno, está en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, y también es docente en la UBA, en las facultades sociales. Dirige distintos proyectos de investigación sobre temas principalmente de responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad, y actualmente también se encuentra investigando, también tiene publicaciones y distintas obras referidas a la cuestión, y actualmente se encuentra investigando lo que es el fenómeno del lawfare, que si bien no es algo actual, sino que tiene muchos años, bueno, en los últimos años hemos visto un recrudecimiento, ¿sí? Actualmente también investiga eso, tiene una participación en el Instituto de Derecho Crítico de nuestra facultad. Así que bueno, Daniel, muchas gracias, la verdad, por hacerte este espacio. Todo tuyo. Te paso la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, como decía Ezequiel, yo estoy ahora investigando la cuestión del lawfare. Soy codirector de un proyecto que dirigimos junto al profesor Medici en esta facultad. Y bueno, me gustaría conversar hoy un poco sobre el marco teórico, sobre lawfare, o sea, cuáles son los elementos que tenemos para iniciar nuestra investigación. Bueno, en primer lugar, podemos describir o, digamos, mencionar qué se entiende por lawfare, que sería la utilización de mecanismos judiciales en forma ilícita o irregular para dañar o perjudicar o estigmatizar a dirigentes políticos y sociales opositores. Habitualmente se hace referencia a la utilización del lawfare en relación a la persecución judicial y mediática que han sufrido los expresidentes Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correas y Evo Morales, entre otros, por parte de los gobiernos conservadores que los sucedieron. Pero en realidad, el lawfare hay que ubicarlo en un contexto más amplio, ya que formaría parte de una estrategia de construcción de hegemonía, de dominación, por parte del gran capital y de las potencias imperiales. O sea, esto sería entonces un mecanismo donde participan como gestores tanto gobiernos locales como las potencias imperiales de nuestro continente, en este caso Estados Unidos. El vocablo lawfare lo debemos a un militar norteamericano, Charles Dunlap, que lo escribió en un artículo del 2001 y que después se fue generalizando, digamos, la palabra. Quiere decir guerra judicial o guerra jurídica. Y bueno, advertimos entonces que se trata de un fenómeno complejo que debe estudiarse desde varias disciplinas: derecho, sociología jurídica, comunicación social, ciencia política, relaciones internacionales, economía política. O sea, todos estos abordajes son necesarios.
Bueno, pasando a los conceptos que encuadran esta situación. En primer lugar, hay que recurrir a algunos conceptos básicos de la sociología política. Los conceptos de centro y periferia, que en última instancia hacen referencia a que hace varios siglos hay una estructura de poder mundial donde existen países dominantes y países dominados. Hay potencias imperiales que generalmente forman parte del centro del planeta, países centrales o países imperiales, y países periféricos, que son los dominados por estas potencias. Esta dominación, según el sociólogo Aníbal Quijano, tiene dos aspectos que él llama colonialidad del poder. Por un lado, esta relación de asimetría, de mayor poder que tienen los países centrales, y por otro lado, una situación de dependencia que tienen los países periféricos, pero además hay elementos ideológicos en esta relación de dominación, hay elementos ideológicos que Quijano sintetiza en la idea del eurocentrismo, la idea de que hay países con razas superiores y países inferiores. Esto es un mecanismo ideológico que hace siglos que viene funcionando a nivel mundial. O sea, los países imperiales o dominantes justifican su apropiación de recursos naturales, sus invasiones, con el argumento de que se trata de, alojan razas superiores. Esto parece ridículo, pero desde el siglo XVI que venimos asistiendo a la expoliación de las potencias imperiales. Bueno, otro concepto fundamental a tener en cuenta es que en realidad en estos países periféricos, que son los dominados, existe una especie de democracia restringida. O sea, el concepto occidental de democracia en la práctica no se aplica en estos países dependientes, sobre todo por el tipo de instituciones jurídicas. O sea, el derecho aparece sesgado o contradictorio, y básicamente hay una situación de impunidad de los poderosos y de excesiva, digamos, persecución de las clases populares. O sea, el principio de igualdad ante la ley, que sería el principio fundamental de las democracias occidentales, en la práctica no funciona. Bueno, y todo esto en realidad podemos plantearlo como hipótesis, o sea, no podemos sostenerlo como dogma. O sea, no podemos decir que hay evidencia que las potencias imperiales son las que impulsan el lawfare, sino que tenemos que buscar evidencias empíricas, indicios. O sea, tenemos que demostrar esta afirmación que en principio podría considerarse dogmática. Bueno, aquí hay antecedentes. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en la llamada época del terrorismo de Estado en nuestro país, en otros países de América Latina, funcionó una participación de Estados Unidos en estos conflictos. ¿Y cómo se comprobó esto? ¿Qué hicieron los investigadores para demostrar la injerencia de Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, se demostró que Estados Unidos entrenó alrededor de
30.000 militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y desarrolló una doctrina que la utilizó como justificación de esta intervención, que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina argumentaba de que Estados Unidos intervenía en América Latina para prevenir una amenaza externa que era la amenaza comunista, cosa que no se verificó en América Latina, o sea, nunca, por ejemplo, Argentina o Uruguay o Chile o Brasil estuvieron, digamos, en manos del comunismo. Sin embargo, ese fue el argumento para desarrollar toda esta maniobra de intervención. Bueno, ahora han cambiado. O sea, Estados Unidos justifica la intervención en América Latina con otros argumentos. O sea, ya nadie cree en este asunto de la guerra anticomunista. Además, ya el mundo ya dejó de ser dividido en dos. Ya no hay guerra fría. Se cayó la Unión Soviética, entonces tiene que buscar otro argumento. Los argumentos que básicamente se utilizan para justificar, repito, esta intervención es la doctrina del narcoterrorismo, entre otras. O sea, supuestamente hay una agresión de narcotraficantes en toda América Latina que significa una amenaza para Estados Unidos. Esa es la justificación de, digamos, de que aparezcan asesores, cursos de capacitación, bases militares, etc. O cientos de organizaciones no gubernamentales que son financiadas por Estados Unidos. O sea, el argumento es, repito, la amenaza al narcoterrorismo, o pueden llegar a desarrollar algunas otras ideas como que bueno, lo hacen en función de cuestiones climáticas o científicas. Pero lo concreto es que sigue habiendo presencia de Estados Unidos en nuestro subcontinente. Y bueno, ya no se dan los golpes de los años 70, 80, sino se dan algunos casos de llamados golpes blandos, como hubo en Brasil, en Honduras, etc., en Paraguay. Bueno, ¿qué indicios hay de una presencia de Estados Unidos en América Latina? Bueno, por un lado, podemos mencionar 5 caminos, 5 formas de injerencia o penetración. Primero, los cursos y adiestramientos que ofrecen agencias de Estados Unidos a jueces federales y policías latinoamericanos. O sea, ya no hay cursos para generales o para coroneles, sino para jueces federales y policías latinoamericanos. Hay muchos cursos en la Argentina, incluso se desarrollaron en los años previos varios cursos importantes para jueces federales y para policías. En segundo lugar, hay una activa participación de la Embajada de Estados Unidos. En nuestro caso, el último embajador todavía está, se llama Edward Prado, que fue juez en Texas. Tuvo una amplia, digamos, actividad en relación a jueces, por ejemplo, a Bonadío. Y, bueno, además hay declaraciones de este señor, de Prado, donde dice que su rol en Argentina como embajador era asesorar a los jueces y preservar los intereses de las empresas norteamericanas que han sido históricamente discriminadas.
Bueno, después otro indicio concreto son los procesos iniciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sería como la Fiscalía General en nuestro país, que inicia causas contra empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, tienen presencia en Estados Unidos, pero son latinoamericanas. El caso más importante fue el caso Odebrecht, que fue una empresa brasileña que llevó una investigación que abarca alrededor de 20 países de América Latina. El famoso caso Odebrecht, que tuvo de alguna manera ramificación en la Argentina. Otro indicio es la presencia de bases militares y de agencias como la DEA. Hay países que tienen varias bases norteamericanas, Colombia, Ecuador, ahora Brasil. La Argentina en los últimos años se establecen dos, una por razones climáticas en la triple frontera en Misiones y otra por razones científicas en Ushuaia en los últimos 2 años. Y por último, el financiamiento de cientos de ONG, organizaciones no gubernamentales, por parte de agencias de Estados Unidos. Las más importantes son la USAID y la NED. Esas son las siglas de los organismos estatales de Estados Unidos que financian ONG. Bueno, a través de todos estos mecanismos se puede registrar una presencia de la potencia imperial en nuestro país, en el subcontinente. ¿Cuál es el otro, digamos, participante en el OFER? Bueno, sería el empresariado y los gobiernos locales, porque evidentemente estas prácticas de persecución de líderes políticos opositores no solamente se hacen desde el exterior, sino principalmente a través de gobiernos locales y de grupos empresarios locales. Repito, acá las víctimas han sido, en el caso de Brasil, el presidente como Dilma y Lula, en la Argentina Cristina Fernández y varios ministros, en Ecuador el presidente Correa y el vicepresidente Jorge Glass, en Uruguay recientemente fue investigado José Mujica, bueno, Evo Morales en Bolivia. Bueno, todos ellos han sido objeto de acusaciones, de procesos y en algunos casos de detenciones. ¿Cómo se desarrolla esa estrategia? Bueno, por un lado, estos gobiernos locales y estos grupos empresarios nacionales de estos países, en nuestros países, ya no utilizan como grupo de choque a militares. O sea, no golpean los cuarteles para que se den golpe de Estado, sino que realizan alianzas con grupos de medios, con multimedios. Los multimedios son, bueno, cada país tiene 1 o 2 grandes grupos de medios, hay una fuerte monopolización en la comunicación social y normalmente estos multimedios tienen alianzas fuertes con gobiernos y con grupos empresarios. No voy a dar nombres de la Argentina, pero bueno,
todos saben a quiénes me refiero. En Brasil hay otros casos, o Globo en Brasil, Televisa en México, El Tiempo en Colombia. O sea, cada país tiene sus multimedios específicos. Y por otro lado, hay una participación de grandes empresarios o CEOs. Recientemente, el doctor Zaffaroni, a quien todos conocen o ubican, que tiene harta experiencia en la justicia penal, hoy no solo estuvo en la Corte Suprema de nuestro país, sino está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una descripción de algunos CEOs, los principales de América Latina, y lo describe así. Cometen delitos a granel, estafan en dimensiones astronómicas, endeudan en administraciones fraudulentas, explotan trabajo esclavo, financian golpes de Estado, defraudan fiscos, instigan cohechos y prevaricatos, encubren y reciclan el dinero proveniente de la criminalidad desorganizada del planeta y se disputan la prestación de ese servicio. Bueno, esta es un poco la descripción que hace Zaffaroni del rol de los CEOs en un prólogo que escribió a un libro reciente titulado Lofer, escrito por una socióloga argentina romana, Silvina Romano, editado el año pasado. O sea, la opinión de Zaffaroni evidentemente tiene peso, ¿no? Porque ha vivido muchas experiencias en la Corte Suprema. Este sería uno de los factores que intervienen a nivel local. Los grandes CEOs, los grandes empresarios que dirigen grupos económicos importantes. Y el otro elemento son dirigentes políticos conservadores, que se agrupan también en redes internacionales. Hay una internacional conservadora, hay fundaciones, entre ellas la Fundación Libertad, que tiene como sede en Madrid, y hay grupos que se reúnen, por ejemplo, participan presidentes y expresidentes, como la última reunión importante fue antes de la pandemia, y ahí se reúnen presidentes como Piñera, Uribe, expresidente, Macri, expresidente de Brasil, expresidente de Uruguay. Bueno, hay un internacional de dirigentes conservadores. Bueno, esos serían los actores. O sea, repito, tiene que haber una injerencia de la potencia continental, que es de alguna manera la que apoya este tipo de iniciativas, y actores locales que son los que tienen un papel fundamental. O sea, tiene que haber grupos económicos, empresarios, que apoyen, y tiene que haber dirigentes políticos. Esto es el marco importante, o sea, el marco más, digamos, macrosocial. Ahora, después están los ejecutores, o sea, cómo se ejecuta, cómo se realizan estas operaciones de los FARC. Bueno, acá la Argentina tiene el privilegio de tener varias causas judiciales donde se empiezan a ver los mecanismos. Una cosa es hablar de los FARC en abstracto y otra cosa es probarlo judicialmente.
Bueno, aquí se prueba que este fenómeno se desarrolla en por lo menos 3 etapas. Hay una primera etapa que es la obtención de información privilegiada sobre las víctimas o las futuras víctimas, que se realiza por agencias de investigación, agencias de inteligencia locales y la colaboración también de agencias extranjeras como la DEA, y que en realidad estas agencias operan de manera irregular o ilegal. O sea, en Argentina una agencia de inteligencia, una AFI por ejemplo, no puede hacer inteligencia interna, no puede espiar a políticos sin orden judicial. Bueno, hay pruebas bastante contundentes de que lo hicieron, y la forma de blanquear esta información es que aparezcan en grandes medios. O sea, como no pueden las agencias decir que ellos obtuvieron esos datos, la forma que se utiliza para hacer conocer en la opinión pública esta situación es que aparezcan en titulares de grandes medios, para lo cual se requiere la participación y complicidad de algunos periodistas y dueños de medios. Bueno, esto también se comprobó, por lo menos ya está en sede judicial procesado un importante periodista, y hay sospechas sobre otros más. O sea que lo que hacen es recibir información de servicios de inteligencia y lo convierten en supuesto resultado de sus investigaciones. Son supuestos periodistas de investigación. Y en la tercera etapa intervienen magistrados previamente cooptados por los grupos de poder. O sea que cuando un magistrado es sorteado, bueno, esto de sorteado es un decir, porque hay, en la justicia hay un dicho que es una fórmula que es el forum shopping, que es una forma de evadir los sorteos. Entonces, bueno, hay magistrados que acumulan estas causas judiciales. Por ejemplo, el caso de Bonadío, que monopolizaba casi todas las causas contra Cristina Fernández, y son los que llevan adelante esta, digamos, supuesta investigación, que además utiliza algunas figuras jurídicas importadas de la práctica en Estados Unidos. Por ejemplo, el imputado o colaborador. O sea, son figuras ajenas a nuestra tradición jurídica que se incorporan a algunas leyes procesales y después se utilizan en forma abusiva. El famoso imputado colaborador, que sería en la jerga periodística el arrepentido. Bueno, todo esto sería, de alguna manera, la dinámica, ¿no? La dinámica del lawfare. Ahora, la pregunta que surge en esto es, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué se hacen estas prácticas irregulares? Bueno, aparentemente el objetivo central es, digamos, destruir el prestigio, estigmatizar, dañar a dirigentes opositores o progresistas, nacional populares. Tiene distintas, se puede denominar de distintas formas todos estos líderes que ya los mencioné.
Esto podría ser un objetivo. Sin embargo, yo creo que hay otros objetivos que son complementarios, más de largo plazo. Por ejemplo, es altamente sospechoso que se judicialice la situación de algunas empresas. O sea, en general, esto es un viejo tema de la ciencia jurídica, de la sociología jurídica, las grandes empresas no son judicializadas, no son investigadas. Hay una gran impunidad de los poderosos. Son muy pocas las empresas que son, bueno, cuyos dueños, cuyos CEOs son procesados e investigados. En los últimos años se ha visto como, aparentemente, como una novedad, aparece la lucha contra la corrupción y aparecen casos como los cuadernos en nuestro país. En el caso de los cuadernos son procesados alrededor de 20 empresarios. Ahora, esto se generaliza en América Latina. Como les decía antes, el caso Odebrecht significó el procesamiento de dirigentes empresariales y dirigentes políticos en alrededor de 20 países. Incluso en algunos países la situación fue muy importante. Por ejemplo, en Perú hay 3 expresidentes procesados, un expresidente que se suicidó. Bueno, en Brasil también hubo muchos políticos afectados, entre ellos Lula. Pero además, lo que no se conoce demasiado es que fueron procesados alrededor de 50 grandes grupos empresarios, dirigentes empresariales, de todos los países. Brasil en primer lugar, Perú, Colombia, Ecuador, México. Bueno, en Argentina todavía no llegó eso, pero la ola de la causa Odebrecht fue muy fuerte. Ahora, sin embargo, entre todos los procesados, empresarios procesados, no hay ningún empresario norteamericano. Entonces, cabe preguntarse de si uno de los objetivos, porque acá también hubo lawfare, no era debilitar, desvalorizar algunas empresas latinoamericanas que competían con las empresas estadounidenses. Es otro mecanismo de dominación. Y hay otros casos también, porque las víctimas no solo son los dirigentes progresistas. También hay casos de líderes populares que fueron judicializados en forma irregular, también con excusas poco creíbles, por ejemplo, de que eran narcoterroristas. O sea, tenemos el caso de comunidades mapuches en Chile y en nuestro país, cuyos líderes fueron judicializados con el argumento de que eran terroristas. O en el caso de países como Colombia, donde supuestamente Estados Unidos y la DEA y la CIA y el gobierno colombiano se dedican a combatir el narcotráfico, porque es una amenaza. Lo que ocurre es que hay un alto nivel de ejecuciones extrajudiciales de líderes populares, que son estigmatizados también como supuestos terroristas. Hoy, en Colombia, año 2020, hay más de 100 líderes populares, dirigentes sociales asesinados. Y en Colombia, en los últimos 10 años, hubo récord mundial de sindicalistas asesinados. Entonces se utilizan estos mecanismos para crear una imagen de narcoterrorismo. Bueno, estos serían otros
posibles objetivos de la guerra judicial del lawfare. Y por último, habría un objetivo más estratégico, más de largo plazo, que esto lo planteó con mucha claridad un profesor recientemente fallecido, lamentablemente, de esta universidad, el doctor Jorge Weinstein, un economista que fue declarado profesor emérito en la UNLP, quiere decir que no le faltaban lauros académicos, que planteó que en realidad la estrategia última del imperio, o de la potencia imperial, es generar el caos en Latinoamérica, o sea, generar situaciones irracionales y bueno, permitir que se debiliten los gobiernos, las democracias realmente existentes, y en última instancia tener más accesibilidad sobre los recursos naturales de los países. O sea, en el fondo, el objetivo de estas políticas tiene que ver con el petróleo venezolano, con el gas boliviano, con las reservas acuíferas y con el litio que hay en Argentina. Bueno, y con distintos elementos que hacen a los recursos naturales. En última instancia, es la historia de las grandes potencias imperiales, ¿no? Que desde el siglo XVI en adelante han utilizado supuestas guerras o supuestas situaciones, digamos, de conflicto con los países periféricos para apropiarse de recursos naturales. Entonces, por ese lado también habría que ver los objetivos del lawfare. Bueno, con esto termino y dejamos abiertas las preguntas. Pueden activarse su micrófono si quieren hacer una consulta o algo. Bueno, yo estoy preguntando algo a Daniel mientras quizás los demás piensan también alguna consulta, alguna pregunta. Me interesaba lo que vos señalabas en torno a cómo es la génesis de estos procesos y cómo vos también tocaba mucho un tema que tiene que ver con lo que es la doctrina de las nuevas amenazas, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, y cómo esos procesos se dan eminentemente post-Guerra Fría, principalmente como un desplazamiento hegemónico también del conflicto, ¿no? El conflicto, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a trasladar a la periferia, y se traslada con más fuerza en estos casos, bajo estos procesos, ¿no? Estas dos guerras, que son mecanismos insidiosos también para empezar a influir en la política de las naciones, en la periferia. Pero el interrogante que me surgía era si, bueno, teniendo en cuenta ese proceso, que es relativamente actual, si el lawfare como mecanismo es eminentemente de esa época, es un mecanismo moderno, o si ha habido algunos antecedentes de prácticas similares en las cuales se han incurrido los estados, quizás en principio del siglo pasado. Esa es la pregunta. Digo, ¿hay antecedentes previos a este reacomodamiento hegemónico del conflicto o es eminentemente moderno en el sentido de posguerra fría? No, en realidad esta mecánica de desprestigiar a líderes populares es antigua, incluso lo vivimos en nuestro país, ¿no? O sea, pensemos en Irigoyen, pensemos en Perón. O sea, la mayoría de los líderes populares terminaron presos, estigmatizados, acusados, por ejemplo, en el caso de Perón, de violador, de estafador, de ladrón. O sea, son viejas, digamos, políticas que incluso no tienen que ver necesariamente con una injerencia de la potencia imperial, son mecanismos de la clase dominante, ¿no? Incluso, bueno, hay un libro
reciente que publicó Bielsa con Peretti, dos, digamos, dirigentes, sobre la situación en la comunidad, digamos, de Santa Fe, donde se persiguió a líderes rurales, ¿no? O que tenían que ver con movimientos de lo que hoy es la Federación Agraria, ¿no? O sea que es una herramienta que se ha utilizado mucho. Si uno revisa lo que hizo la llamada Revolución Libertadora, también va a encontrar este tipo de prácticas. Lo que pasa es que yo creo que en la actualidad lo específico es que esta guerra judicial forma parte de una estrategia, digamos, integral que tiene objetivos estratégicos. O sea, porque el tema es que la doctrina de la seguridad nacional que utilizaba Estados Unidos, para ellos resultó de alguna manera un fracaso. O sea, acá recuerden que hay militares que cuando van a declarar dicen, nosotros ganamos la guerra militar, pero perdimos la guerra ideológica o cultural. Y se acuerdan de que existió un tal Gramsci que advertía sobre el tema de la hegemonía de la cultura. Entonces, bueno, el lawfare es una guerra más integral que la cuestión de la seguridad, porque el terrorismo de Estado, el militarismo de los años 50, 80. O sea, intervienen sobre la cultura, sobre los medios. Por eso es complementario, digamos, la estrategia judicial con la intervención de los grandes medios de comunicación, con el fake news y con el accionar de las ONG. O sea, es un dispositivo mucho más integral, que parte de que los teóricos del imperio reconocieron sus limitaciones. Entonces fueron generando una estrategia más integral que algunos llaman una guerra híbrida o guerra de, bueno, segunda generación, etc. Perfecto, gracias Daniel. ¿Alguien más que hacer una otra pregunta? Yo le puedo decir algo, profe. Sí. ¿Qué tal? Me llamo Elías Rial y bueno, en primer lugar agradecerle por la clase que dio, o sea, la verdad es que me interesa mucho este tema, me llama mucho la atención, me entretuvo mucho estos 40 minutos que dio, así que muchas gracias. Y en segundo lugar, que por ahí a uno es, siendo un poco joven y careciendo de experiencia, ve estas cosas en los medios, por ejemplo, como usted dice, en diversos medios, de determinadas causas que le pueden hacer a figuras políticas, no solo acá en Argentina, sino en diversos países de Latinoamérica. Y bueno, son cosas que sin dudas llaman la atención, más cuando uno indaga sobre ellas, lees bien qué es lo que, sobre qué se le imputa a estas figuras y demás cosas. Y a lo que voy es de que uno por ahí no puede tener conciencia o saber la magnitud de dónde provienen las cosas, de qué es básicamente lo que hay detrás, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nada, lo que voy es de que me gustó muchísimo su clase, así que muchas gracias, y es un tema que me interesa en demasía, así que gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Daniel, Sí. ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Martín? Bien. Bueno, primero, nada, agradecerte por la charla, por la exposición. Es un tema que también debatimos el último jueves en la cursada de Sociología. Pero, ¿sabes que estuve reflexionando un poco porque estuve, nada, leyendo un poco por ahí en comentarios, cosas que fueron surgiendo con estas investigaciones que se vienen haciendo por las escuchas ilegales y todo eso.
dos cuestiones que eran interesantes. Una es, estoy leyendo comentarios sobre lo importante de la disputa de lo ideológico, cultural, que era lo que vos decías, en el marco de la justicia, ¿no? En el marco de disputar el sentido del derecho, de qué es el derecho, y también de la institución judicial propiamente dicha, pero también las lógicas que tiene, y lo difícil que es, y por eso también la necesidad de la reforma judicial, ¿no? O plantear una reforma judicial en un momento, en algún momento. Y por otro lado también, lógicamente, si se plantea una reforma judicial, la discusión de la Constitución, ¿no? Entonces yo te quería preguntar a vos qué opinión tenías sobre esto, si es necesario pensar una reforma constitucional. Obviamente que estamos en un contexto donde no podemos pensar más allá de mañana, ¿no? Por la cuestión que vivimos atravesando por los debates y las necesidades y la salud pública que está atravesando el país, como así también con la reestructuración de la deuda, que son cosas que te tienen bastante atado para poder pensar en proyección. Pero digo, en estos espacios donde tenemos la responsabilidad de construir, debatir y pensar ideas y también aportar a un país distinto, pensar si vos crees que es necesario que se empiecen a discutir estas cosas y si con esto se terminaría, o por lo menos se replantearía o se respondería esta idea del lawfare, o si crees que no solamente alcanza con esto, sino que también hay que pensar otra mirada de la justicia y también del sistema en general, por esta construcción global que tiene el lawfare. Bueno, yo creo que nuestra investigación sobre el lawfare tiene que terminar en una propuesta de reforma de la justicia, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer un diagnóstico y no proponer nada, no. Caeríamos en el papel de los denunciantes, digamos, crónicos. En realidad, habría que pensar en modificar el sistema de justicia. Porque, como dice la mayoría de los investigadores sobre el tema, la mayoría de los jueces son honestos, no es una cuestión de corrupción generalizada. El tema es que, por un lado, hay algunos jueces que son directamente cooptados por la potencia imperial o por los grandes grupos empresarios de nuestro país. Bueno, la prueba está en el caso de Bonadío, que había concentrado la mayoría de las causas que tenían relevancia, ¿no? Además, que Estados Unidos, por ejemplo, no actúa sobre los miles de jueces que están designados en otro país, sino sobre los 20 o 30 jueces federales. O sea, los cursos que estamos investigando se aplicaban solamente a jueces federales o a jefes policiales. Entonces, una de las cosas que se trata de hacer es ampliar. O sea, ya la justicia federal no queda en manos de 30 personas, sino muchos más. O sea, ahora se está intentando unificar la justicia federal con la justicia penal económica. Se dividen secretarías, o sea, cada juzgado en 2 secretarías. O sea, limitar la posibilidad de corrupción o de cooptación de magistrados federales. O sea, ampliar el número de magistrados federales. Otro problema es este concepto de burocracia, porque el problema del Poder Judicial es que permanece en el tiempo. O sea, un juez es electo para toda la vida prácticamente, porque incluso algunos ni siquiera se jubilan a los 75 años, siguen. Entonces, bueno, hay algunas corrientes de investigación, de opinión, que plantean que podría ser correcto establecer algunos mecanismos para limitar el mandato de los jueces o plantear la elección popular. Pero bueno, todo eso todavía no se ha profundizado.
Y también el tema pasa por establecer mecanismos de capacitación y de asesoramiento real, porque no hace falta que venga la DEA a asesorar a jueces federales, porque la DEA tiene una posición muy contradictoria en Latinoamérica. Yo estudio el tema, veo grandes contradicciones, ¿no? Hoy, en este momento, para darle un dato solamente, en México, que fue el país paradigmático de la narcoviolencia, hubo un presidente que se llamó Felipe Calderón que lanzó una guerra contra el narcotráfico y en 6 años hubo más de 100.000 muertos. ¿Qué pasa? En estos momentos, en el curso de, fin del año pasado, el principal, digamos, funcionario de México en materia de seguridad, que estuvo 6 años con Calderón, este presidente que yo mencioné, y con el anterior que se llamó Vicente Fox, tuvo 12 años a cargo de la Agencia de Seguridad, estuvo condecorado por la DEA, aparecían en los actos oficiales, en Estados Unidos lo recibían como, le llamaban el gran policía. Resultó que está acusado en Estados Unidos y detenido por complicidad con los narcos. Y es evidente que la DEA no podía ignorar esta situación. Se llama García Luna, si quieren pueden chequearlo. O sea, el caso de García Luna ya pone en duda la credibilidad de la DEA. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? En Colombia hace años que Estados Unidos está interviniendo, hay un plan Colombia, son millones de dólares, y sin embargo sigue la droga, es el principal productor del mundo. Ya no como en la época de Pablo Escobar, donde estaban los principales narcotraficantes, sino los productores. Entonces, bueno, sobre el narcotráfico hay que hacer una investigación propia, en el marco de la UNASUR, de lo que sea, con Mercosur, o sea, no depender de agencias extranjeras. Entonces, los temas más importantes, que son los que investigan los jueces federales, serían corrupción y narcotráfico. Bueno, sobre esto también hay que profundizar, ¿no? Porque el tema de corrupción tiene que ver con los delitos de cuello blanco. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cuántos grandes empresarios están detenidos en el país? O sea, ¿cómo funciona la justicia penal económica? Este es un viejo tema, repito, de la sociología jurídica, los delitos de cuello blanco, y es necesario, digamos, tomarlo en serio. Entonces, yo creo que hay que ampliar la magistratura de jueces federales, hay que tener más jueces federales, pero también tener mayor capacitación. Porque yo creo que en última instancia lo que hubo por parte de los magistrados es una situación de inmovilismo. O sea, se veía, por ejemplo, que había jueces que avanzaban en estas prácticas irregulares, Bonadío entre ellos, y no hubo, digamos, los pares que revocaran sus sentencias. Porque un juez, todos ustedes estudian Derecho, saben cómo son los mecanismos, tiene controles formales, tiene instancias de apelación, tiene consejo de la magistratura. Era posible denunciarlo. Sin embargo, durante años se cometieron graves irregularidades y nadie salió a neutralizarlos o a, digamos, remediarlos. Entonces, bueno, esto de alguna manera hay que empezar a cambiarlo. Bueno, había una pregunta en el chat. Cristina, no sé si querés activar tu micrófono y preguntar.
intento, porque cuando activo el video o el micrófono, por ahí se me va la conexión. Dale, bien, te escuchamos bien. Bárbaro. Bárbara la clase, muy clarificadora, en poco tiempo. Quería, porque no lo mencionó el caso de Oil Combustibles, que fue muy comentado en nuestro país y muy perseguido, era considerado como un lawfare. Sí, que claramente el caso de Oil Combustible fue un caso lawfare, sobre todo por, bueno, acá hay varios profesores que han expuesto, por ejemplo, el caso de Beraldi, que explicó claramente, como es el abogado de las víctimas, cómo se fue dando el procedimiento, ¿no? Y cómo colaboró el periodismo, las irregularidades procesales, la actitud discriminatoria por parte de la AFIP. O sea, se dieron todos los elementos de lawfare, ¿no? O sea, hubo intervención de agencias o de espías, hubo intervención de periodistas de los grandes medios, hubo irregularidades procesales, es uno de los casos más típicos de lawfare. Gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido de ustedes y espero verlos en algún momento en la facultad. Bueno, igualmente seguimos nosotros mientras con el trabajo de investigación, ¿sí? Así viendo las Perfecto. pautas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Listo, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Buenas tardes. Bueno, no se vayan que vamos a ver paz, si les interesa o no, digo. La idea